Escucha a continuación Estudio Bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Estimados amigos, que el Dios de Abraham me les bendiga y la paz de Jesucristo gobierne vuestros corazones. A esta hora deseo compartir con todos ustedes el tema que tiene que ver con la segunda palabra de la cruz, pronunciada por nuestro Señor Jesucristo, precisamente allá en el monte del Gólgota, en Jerusalén. Y quiero para ello invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 23, del 35 al 43. Y dice la Escritura de la manera siguiente: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él o el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosa y refrescante promesa dada por Jesús. Fue la segunda frase, la segunda palabra, la segunda expresión dada por Jesús en la cruz del Calvario, cuando en medio de todo el vituperio, la injuria de toda esta gente, Jesús utilizó aquella cruz, lo que era para él un ambiente de tortura, un ambiente indeseable, un ambiente tortuoso. Jesús lo convirtió en el púlpito para predicar los sermones más fervientes y candentes que pasarían a la posteridad en la historia de la humanidad. Jesús en muchas ocasiones predicó en el valle, predicó junto al lago, predicó debajo de los árboles, en medio de los olivares, a la orilla del mar, en la montaña, en el bosque, en el templo, en la sinagoga. Jesús, donde quiera que iba, hacía un púlpito allí, prácticamente disertaba un sermón. Los diferentes escenarios que existen hoy allí en la tierra de Israel, en las tierras bíblicas, en cualquier lugar se puede contar una historia que desde allí Jesús, desde la montaña, la pradera, desde el río, desde la orilla del mar,
en todas partes hay testimonio de que Jesús allí enseñó la palabra. Ahora, sin embargo, nunca le tocó dar un mensaje tan ferviente en medio de un momento tan dramático como el que estaba viviendo. No olvidemos que Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado, sus manos horadadas por los clavos, sus pies traspasados por los clavos. Allí estaba Jesús, prácticamente una corona de espinas sobre sus sienes, bañado en sangre, herido en 1000 partes. La acusación de la gente, psicológica, emocional, físicamente, en todos los aspectos, acosado por todas los dardos del maligno que intentaban afectarle, dañarle y moverlo de su firmeza. Porque de pronto es fácil dar un sermón frente a una audiencia que espera a usted escucharle de buena gana. De pronto es fácil poder dar un mensaje a través de los medios que hoy contamos, elegantes, modernos, sofisticados medios, altares, púlpitos, escenarios, auditorios, desde donde podemos exponer el mensaje de la palabra de Dios. Eso es hermoso. Eso es algo en realidad que es muy hermoso, poder predicar la palabra. La Biblia dice que los ángeles anhelan hacer estas cosas que nosotros hacemos, predicar la palabra de Dios. Pero ahora a Jesús se le presentaba el caso de predicar y demostrar lo que había predicado durante su vida. Enseñó a perdonar, perdonando. Pero la palabra del Señor dice que después que Jesús dijo esa célebre frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice la Biblia, y el pueblo estaba mirando. Había mucha gente contemplando. Había muchos que fueron testigos de aquel cruel momento cuando Jesús, con las manos extendidas como queriendo abrazar al mundo, allí se debatía entre la vida y la muerte. Pero dice la palabra que mientras que la gente miraba, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo y escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahora, me llama mucho la atención porque cuando se habla de Jesús en la cruz, lo que se nos viene mayormente a la mente es los clavos, en este caso la corona de espina, los látigos romanos que tenían especie de galfios, de anzuelos en las puntas o especie de plomos que para hacer más dolorosa el látigo sobre la espalda del reo. Se habla de que estaba desnudo, se habla de que le quitaron la ropa y la rompieron. Se habla mayormente cuando se habla de Jesús en la cruz, se resaltan estos temas. Pero muy poco se habla de la presión psicológica, emocional, mental, espiritual a la que fue sometida Jesús de Nazaret. Y me llama la atención porque Satanás siempre trata de hacerte creer de que tú no eres un hijo de Dios, o que no eres una hija de Dios, que no eres un hombre de Dios, o que Dios no está contigo, o de que Dios te ha desamparado. Y precisamente uno de los dardos que fueron directos a la mente de Jesús,
que salió por la boca de los gobernantes. Oiga bien, dice, y aún los gobernantes se burlaban de él. La burla, el bullying, la burla, la mofa, el desprecio, el menosprecio, el vituperio, el escarnio, son armas letales. ¿Cuánta gente hay ahora mismo destruida porque alguien se burló de él? ¿Cuánta gente dejó de ser emprendedor, de avanzar, porque alguien se burló de él o de ella? Y esto es un armamento. Satanás ha corroborado de que este armamento de la burla, el menosprecio y el escarnio le funciona. Y por eso lo sigue haciendo. Lo usó contra Jesús. Y no solamente aquí en el Calvario, sino que la Biblia dice también que cuando Jesús estuvo ayunando en el desierto, una de las expresiones célebres de Satanás fue: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Note usted que esa frase, esa interrogante, si eres el Hijo de Dios, luego lo llevó al pináculo del templo y allá le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, entonces lánzate desde aquí, porque escrito está, Él enviará a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos y te resguardará para que tu pie no tropiece en piedra. Note usted que Satanás siempre quiso hacerle creer a Jesús, o quiso llevarlo al grado tal de que Jesús dudara de que era el Hijo de Dios. Pero Jesús siempre estuvo allí a la defensiva, usando como herramienta la palabra de Dios. Cuando Satanás le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan, él les dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego cuando le dijo: lánzate de este lugar, porque si tú eres el Hijo de Dios, pues lánzate, aviéntate desde este lugar, porque Él enviará a sus ángeles para que te guarden. Jesús le dijo: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás siempre va a tratar de hacerte dudar de que tú eres un hombre de Dios, de que tú eres un hijo de Dios, de que tú eres un servidor de Dios. Te tratará de hablar a la mente, te lo dirá por boca de otros, haciéndote o queriendo hacerte dudar. Notemos que dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que Jesús lo resistió por la palabra. La Biblia dice que Satanás se fue por un poco de tiempo, le dejó, pero especifica que fue por un poco de tiempo. Más adelante volvió a aparecérsele en el camino como un fantoche, como un espanto, tratando de acorralarlo, de hacerlo desistir, de hacerlo dudar, de hacerlo vacilar. Pero Jesús se mantuvo incólume, Jesús se mantuvo firme, Jesús mantuvo su posición todo el tiempo. Y allá en la cruz, Satanás volvió. Usó la garganta, la lengua, la boca de los gobernantes, quienes dice la Biblia que burlándose de él, decían: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Entonces, imagínese cuando llegaba a los oídos de Jesús aquellas expresiones de los gobernantes. Estaban de alguna manera desafiándole. Jesús pudo haber levantado su mano y hacer que cayera un rayo, que abriera la tierra, que el mar se desbordara, que el sol se detuviera. Pudo haber hecho cualquier portento, como lo hizo Dios a través de Moisés, a través de Josué, a través de Elías y de los hombres de fe que pisaron esta tierra. Sin embargo, Jesús guardó silencio, porque tú no tienes que estar complaciendo a Satanás de sus caprichos, sus burlas y sus menosprecios. Pero no solamente fueron los gobernantes, sino que dice
los soldados también le escarnecían. Resaltan estas palabras: burla, escarnecimiento. Dice, le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo. Eran palabras hirientes, punzopenetrantes, eran palabras que saherían el alma, y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Como queriendo hacerle dudar, pero por favor, si Jesús durante todo su periodo de ministerio terrenal demostró ser quien dijo ser, el Hijo de Dios, ahora aquí querían hacerle dudar de que era el rey. Entonces le acercaban vinagre. Los soldados también, usados por el diablo, expresaban de esa manera en medio del escarnio. Dice, le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y dice la Biblia, había también sobre él un título escrito con letras griegas. Pero antes de hablarle acerca de este título que estaba escrito con letras griegas, quiero resaltar que ayer fue Jesús, o fue a Jesús a quien Satanás quiso hacerle dudar de si era o no hijo de Dios, de que él pusiera en duda de que era un hijo de Dios. Quiso sacarlo de sus cabales, quiso ponerlo a dudar. Eso se llama robarle la fe al Señor. Pero Jesús no lo complació. Él actuó cuando tuvo que actuar. Él mantuvo silencio ante aquellas voces burlonas, escarnecedoras, ante aquel menosprecio y la burla. Jesús mantuvo silencio. Hoy por hoy es probable que tú estás sufriendo algo parecido. Satanás se burla de ti. ¿Cuántas veces, cuántos señalamientos, cuántos improperios, cuánta burla, cuánto rechazo, a veces por la causa de Jesús, has recibido? Sin embargo, o respondes por la palabra que es la Biblia, o simple y llanamente guarda silencio. Hay gente que de alguna manera ha intentado, ha querido de pronto saherirte. Y dígame, hoy por hoy, como están de moda las redes sociales, a veces escarnecen a una persona, o de pronto te menosprecian, te critican, y de pronto, humanamente hablando, lo que provoca es responder, y se hacen largas discusiones estériles en esos chats, en esos lugares de debate que no llevan a nada bueno. Entonces no caigas en esa provocación. Si eres un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, no tienes por qué estar complaciendo a Satanás para demostrarle si eres o no lo eres. Tú sabes que lo eres porque el Espíritu Santo de Dios te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Ahora bien, cuando la Biblia dice que había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, y decía: este es el rey de los judíos. Y dice que esta frase molestó a los judíos. Se sintieron ofendidos, porque ellos decían: no, él decía que era rey de los judíos. Más adelante veremos donde los judíos religiosos se indignaron, porque le fueron y le dijeron a Pilato: no, él decía que era el rey de los judíos, mas él no es el rey de los judíos. Pero Pilato tenía una cuenta pendiente y aprovechó ese momento para sacarse del corazón una espina, como queriendo decir: ustedes me obligaron, ustedes me acosaron para que yo entregara a Jesús a la muerte. Pues quiero decirles algo: lo que he escrito está escrito, y lo que está escrito, escrito está. En otras palabras, no voy a revocar. Allí yace muerto, crucificado, el rey de los judíos.
Y precisamente era la verdad, era, y no solamente era, es para siempre el Rey de los judíos. Estamos hablando de que fue colocado un letrero en la parte de arriba de la cruz y se acostumbraba cada reo, cada hombre que era crucificado, era torturado, muerto en esas circunstancias, le colocaban para que la gente se enterara, y esa era precisamente la razón. Se hacía de forma pública para que la gente tomara escarmiento. El que era ladrón le colocaban la causa, porque era ladrón. El que era violador le colocaban allí violador. El que era de alguna manera un sedicioso o una persona dependiendo, o un criminal, dependiendo del delito por el cual estaba siendo ejecutado, le colocaban allí sobre la cruz. Y en verdad Jesús moría como un delincuente más, allí crucificado. Pero el título, la lectura decía de esta manera: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno. Y aparecía escrito en 3 idiomas, de tal manera que todos los que estaban allí podían entender de qué se trataba. Se trataba de la ejecución del Rey de los judíos. Sin embargo, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Yo quiero que usted oiga con detenimiento esta expresión que está saliendo por los labios de uno de los ladrones que estaba crucificado al lado de Jesús. Dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero dice la Biblia que él le injuriaba. O sea, no era una petición, no era una súplica, no era un ruego, era una burla más. Ahora nos preguntamos, ¿qué era lo que decían los gobernantes? ¿Qué era lo que decían los soldados? ¿Qué fue lo que dijo Satanás allá en el desierto cuando Jesús ayunaba los 40 días? La misma expresión. Satanás tratará de utilizar varias bocas, varios instrumentos para repetirte la misma sátira, el mismo dardo de fuego hiriente para que penetre en tu corazón y en tu alma. He conocido gente muy influyente, he conocido gente importante, pero que han sido debilitados, rendidos, dominados, y han desistido de su búsqueda, de su apego a Dios, o de su rectitud, de su fidelidad, porque una palabra los hizo retroceder. Una palabra que de pronto el esposo le dijo a la esposa, que la hirió, la traspasó su mente, precisamente la palabra que ella no quería escuchar. O esa frase que tú no te gusta que te digan, entonces el diablo envía a alguien para que te la diga y te la restriegue allí en la cara. Precisamente ese es el propósito de Satanás. Disparó 3 veces a la mente de Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, en el Calvario. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Pero eran palabras desafiantes, cargadas de burla, cargadas de odio, cargadas de menosprecio. Tanto así que hasta este ladrón, que estaba en las mismas circunstancias, no dudó en repetir la misma frase llena de menosprecio contra Jesús. Y escarneciéndole, le dijo:
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero detenerme un poco acá para ahondar sobre las palabras del otro ladrón. Dice que el otro ladrón estaba mirando las cosas desde otra perspectiva, mientras que el primer ladrón mencionado, el que se burla de Jesús, veía en Jesús un charlatán, veía un hombre fracasado, abandonado, miraba a un hombre impotente que no podía ni siquiera salvarse. El otro ladrón de la cruz continuaba mirando en él a un rey, continuaba mirando en Jesús a un poderoso rey, y que aunque le quedaban pocos minutos de vida, él seguía teniendo en él esperanza. ¿Quién pudo haber apostado por Jesús si ya está por morir? Imagínense, sus seguidores más cercanos lo abandonaron. La gente que le conoció estaban parados de lejos. Pero ahora había un ladrón que miró en Jesús algo muy grande. Él reprendió al otro ladrón y le dijo: ni siquiera tú tienes temor de Dios, que realmente nosotros estamos padeciendo porque nuestros hechos nos denuncian. Nosotros tenemos la culpa, merecemos morir de la forma que estamos muriendo, porque somos malos, porque hemos desagradado a Dios y hemos ofendido las leyes terrenales. Sin embargo, dice que volviéndose a Jesús, dijo: pero él ningún mal ha hecho. Él reconocía la santidad de Cristo, reconocía la inocencia, reconocía la injusticia que se estaba haciendo contra Jesús. Entonces fue cuando se dirigió a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras llegaron a los oídos de Jesús. Él estaba allí, se dirigió a Jesús. Todos se dirigían a Jesús para burlarse, para escarnecerle, para agredirle, para escupirle. Allí estaba, pero este ladrón se dirigió a Jesús buscando refugio, buscando ayuda. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Tú eres un rey, tú eres el rey, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y este ladrón que estaba muriendo allí en la cruz era un hombre que conocía la Escritura. Es probable que conocía la sagrada palabra del Señor. Tal vez le había visto en algunos de esos mensajes, se había enterado de la doctrina de Cristo, le había seguido de lejos escuchando sus enseñanzas, aunque tal vez nunca se rindió a sus pies. Pero ahora, al borde de la muerte, le grita, le suplica diciendo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue allí cuando Jesús abrió sus labios, hinchados por los golpes. De pronto sangre salió por su boca. Como pudo aquellos pómulos hinchados, su rostro desfigurado por la inclemente golpiza que le habían dado. Jesús le miró y le dijo: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra tan grande, tan extraordinaria, no se la dijo a los gobernantes que se burlaban,
No se las dijo a los soldados que se burlaban. No se las dijo al ladrón que le escarnecía. Se las dijo al ladrón que arrepentido suplicaba su perdón y misericordia. Él le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero si prácticamente ya quedaban pocos minutos para morir, ¿quién se puede dar el lujo una persona que va a ser ejecutada, una persona que va a ser prácticamente dada de muerte, se va a poner a dar citas? Ok, hablamos más tarde, nos vemos esta noche, y está hablando de ese día: hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces es interesante saber dónde queda el paraíso. Y el paraíso no es un hotel, el nombre de un hotel. El paraíso no es el nombre de una playa paradisíaca. El paraíso no es el nombre de un gran bosque o de un hermoso archipiélago. El paraíso está escrito en la Biblia como un lugar de reposo donde van los difuntos, donde van los que han muerto en Cristo Jesús, donde van los que decidieron entregarle el corazón a Dios mientras vivían. A ese lugar que menciona la Biblia. La palabra del Señor dice que el apóstol Pablo en una ocasión habló del paraíso. Pero antes de Pablo, el mismo Jesús en vida, en una de sus enseñanzas, habló del paraíso. Fue Jesús el que, cuando el rico que había muerto desde el infierno, miraba que Lázaro estaba en el paraíso, en el seno de Abraham, en un lugar de descanso, donde disfrutaba prácticamente del consuelo y de la paz del Señor. Y el hombre rico, viéndose atormentado y mirando allá a la lejanía a Lázaro, gritaba diciendo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y la pase por mi garganta, porque estoy atormentado en estas llamas. El rico perdido, el rico en el infierno, el rico que se olvidó de Dios, estaba pidiendo ser atendido. Pero le dijo a Abraham: hijo, Lázaro recibió en sus vidas males. Él ahora es consolado aquí y tú eres atormentado. Pero hay una gran cima, de tal manera que los que están allá no pueden pasar acá. Aquí se cae la teoría del limbo. Aquí se cae la teoría de que sácalo de pena y llévalo a descansar. Si usted no se arrepintió mientras vivió, si usted no se apartó de su pecado y de su vida ruin mientras vivió, usted estará perdido por la eternidad. La decisión tienes que tomarla hoy, ahora, en vida, porque mañana puede ser tarde. No puedes pensar ni pretender que una vez que muera vengan de alguna manera la gente a hacer unos oficios religiosos y sacarte del infierno y pasarte al paraíso de Dios. No, Abraham, el padre Abraham, fue claro cuando dijo: hay una gran cima, de tal manera que los que están allá no pueden subir acá, y los que están aquí no pueden bajar allá. La decisión es aquí en la tierra. Así que Jesús habló de ese paraíso al que ahora había dicho a este hombre: nos vemos hoy. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué más podemos decir del paraíso? En 2 de Corintios 12, del 2 al 4, dice que el apóstol Pablo dijo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre
si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces el paraíso y el tercer cielo es un lugar de descanso. Allí escuchó, oyó Pablo palabras inefables, palabras profundas, maravillosas, gloriosas, que en el lenguaje terrenal, en el idioma que hablamos, no hay forma y manera de poder describirlo. Son palabras inefables. Por eso ese lugar está allí todavía para ti. Todos tenemos que entender que algún día nos marcharemos a la eternidad. Algún día nos iremos de esta tierra. Por muy cómodo, por muy bien que vivamos, por mucho que tengamos o poseamos, algún día, tarde o temprano, tendremos que marcharnos a la eternidad. Pero ese día, o subes a una eternidad con Cristo en el cielo, en el paraíso, o bajas a una eternidad sin Cristo en el infierno de fuego. Esa decisión tienes que tomarla ahora. Uno de los ladrones de la cruz decidió prácticamente irse al infierno, y de él no se dice más nada. La cita no fue para los dos ladrones, la cita fue para el ladrón arrepentido. Yo no sé qué has hecho tú hasta ahora. No sé hasta dónde te has enlodado en el pecado, en la maldad, en los vicios, en los placeres mundanales. Yo no sé hasta dónde ha llegado tu condición de vida ruin, mediocre, de alguna manera una vida apartada de Dios. No sé. Lo que sí sé es que si tú le pides perdón a Dios ahora por lo mal que has hecho, el Señor puede perdonarte. Quiere perdonarte y te sigue ofreciendo. La voz de Jesús sigue sonando para todos aquellos que le aman y que esperan en Él. Esas palabras siguen sonando como el eco de una gran campanada. De cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es la cita más grande, más gloriosa que hombre alguno puede recibir en esta tierra. La cita con Dios, la cita con el Eterno, la cita con el soberano de todos los reyes de la tierra, la cita con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. La palabra de Dios te ha confrontado, y este es el momento crucial, el momento decisivo donde debes entregarle tu corazón a Cristo. Por favor, pon tu mano sobre tu corazón, allí donde te encuentras ahora, y repite esta oración conmigo. Di conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En este momento, Dios, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de ti, que soy un pecador. Yo renuncio al mundo, renuncio al pecado, a la mentira, a los vicios, a los placeres mundanales. Yo renuncio a la maldad y hoy decido rendirme a los pies de Cristo. Señor Jesús, como este ladrón de la cruz que te pidió clemencia, que te pidió misericordia, así yo hoy te pido que tengas compasión de mi alma, que me libres de la condenación eterna, que entres en mi corazón y me hagas una persona nueva. Yo te doy gracias por salvar mi alma y por perdonar mis pecados desde ahora y para siempre. Amén y amén. Qué maravilloso es poder hablar con Dios.
Sabemos bien que un día no estaremos aquí. Tú no estarás en tu casa, no estaremos en esta tierra, ni en nuestra ciudad, ni en nuestro estado, ni en nuestro país, ni en este mundo. Un día nos marcharemos a la eternidad. Pero qué gratificante podrá ser o saber que nos vamos con Jesús y que estaremos con Él para siempre. Que Dios te bendiga y que la paz de Jesucristo sea contigo. Que tengas un feliz momento. Así concluye el estudio bíblico con el pastor Isidro Rodríguez. Encuéntranos en Facebook, Isidro Rodríguez, Instagram, Pastor Isidro 7, Twitter, @cordgirasven y correo electrónico pastorisidro7@gmail.com. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39.